¿Por qué en la Edad Media una multitud de hombres podía visitar un convento femenino y pasar la noche allí? Claramente no iban de excursión. Analicemos cómo las monjas lidiaban con sus deseos y qué hacían para distraerse de los pensamientos pecaminosos, ya que el cuerpo tiene sus necesidades, incluyendo la maternidad. Analizaremos el caso de una monja que escapó de lo que vio tras las paredes del monasterio. Lo que presenció la conmocionó tanto que ideó una farsa de su propia muerte. El diario de Jeanne de Lides, conservado en los archivos del monasterio, arroja luz sobre lo que ocurría en el convento bajo el amparo de la noche. Hubo un caso notable que quedó registrado en los archivos antiguos. La monja Jeanne de Lides escapó del convento y se entregó a la vida disoluta. Según el arzobispo que describió el incidente y envió una carta abierta instando a Jeanne a regresar y a dejar de fornicar, el hecho ocurrió en 1300 en la Europa medieval. Jeanne soñaba con ser monja desde niña. En aquel entonces, las mujeres tenían pocas opciones y perspectivas, y Jeanne no quería casarse ni tener hijos después de presenciar las dificultades de sus vecinas, muchas de las cuales no sobrevivieron a sus primeros partos debido a la precaria medicina de la época. Jeanne veía a las monjas del convento cercano como un ejemplo de vida, vestimenta austera, oraciones diarias y aparentemente sin responsabilidades. Las monjas no formaban familias ni tenían hijos, o al menos eso creía ella. Cerca de los 18 años, Jeanne ingresó al convento. Inicialmente la vida monástica parecía interesante. Oraciones matutinas, tareas domésticas, comidas y más oraciones. Jeanne era feliz, pero un día comenzaron a invadirla pensamientos sobre la maternidad. Una idea que tomó control de su mente, incluso en sueños. Curiosamente, esto le agradaba. El convento no era el lugar adecuado para plantear estas cuestiones. Con el tiempo, los sueños se volvieron más vívidos y comenzó a considerar abandonar el monasterio. Un día observó una multitud de hombres locales que se dirigieron a la abadesa. Después de una breve charla, fueron a una dependencia donde se encontraban celdas en desuso. Quizás eran trabajadores preparando las celdas. Sin embargo, estas visitas se hicieron frecuentes. Siempre comenzaban con una visita a la abadesa. Jeanne sintió curiosidad y preguntó a sus hermanas sobre lo que sucedía. Le respondieron con una mirada extraña, explicando que los hombres venían a relacionarse con las monjas. Jeanne descubrió que algunas hermanas tenían hijos, que vivían en celdas alejadas. Esto la impactó profundamente. Según su diario, comenzó a indagar sobre el origen de los hijos de las monjas. Resultó que a algunos conventos llegaban clérigos de rango superior a la abadesa, quienes, además de ocuparse de asuntos administrativos, se relacionaban con las monjas, a veces de forma explícita, presentándolo como un acto de absolución de pecados. Los hombres creían que el sexo era pecado y que los representantes de la iglesia podían tener relaciones con las mujeres después de la confesión. Así nacían los niños, criados en otros conventos. En algunos hallazgos arqueológicos se han encontrado monjas enterradas junto con sus hijos, lo que evidencia la frecuencia de estas relaciones. Jeanne se sintió devastada al descubrir que la vida monástica no era tan diferente de la vida secular, con numerosos deberes y restricciones. Decidió irse, pero la abadesa se lo impidió, diciendo que debía esperar la visita de un clérigo para obtener su bendición y absolución. Jeanne comprendió el significado y rechazó esa opción. En el convento, además de las visitas regulares de aldeanos y viajeros, Jeanne creía que los hombres se acercaban para fortalecer su fe, pero descubrió otra realidad. Las monjas más atractivas proporcionaban servicios sexuales a cambio de una tarifa, que era entregada a la abadesa, quien compartía una parte con los clérigos. La abadesa, al ver el desconcierto de Jeanne, le sugirió trabajar esa noche con las demás hermanas. Se refería a la interacción con los hombres del pueblo que visitarían el convento. Jeanne se negó, pero fue ignorada. En su diario, Jeanne registró su angustia y la presencia de una amiga con quien compartiría esta tarea. Esa noche escuchó las risas y las bromas obscenas de los hombres. Jeanne solo debía servir vino. El diario no describe lo que sucedió con ella. Al día siguiente decidió escapar, fingiendo su muerte. El diario termina ahí. Los archivos de la iglesia revelan que Jeanne simuló su muerte, incluso su funeral, con la ayuda de su amiga. Fabricaron una muñeca de paja que fue enterrada en su lugar. Un año después se descubrió la verdad, y se emitió una orden de búsqueda de Jeanne, sin éxito. Los investigadores encontraron un registro de entierro de una Jeanne de Lides en una aldea a más de 500 kilómetros del convento, quien vivió hasta los 50 años y tuvo 3 hijos. La experiencia en el convento la marcó profundamente, llevándola a cumplir sus instintos naturales.